Ahora vamos a hacer la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa discreta. Recordad que las variables cuantitativas son aquellas que toman valores numéricos y en el caso de las variables cuantitativas discretas, lo que pasa es que solo pueden tomar un número finito de valores, o para que me entendáis un poco mejor. Son aquellas en las que los datos vienen dados pues de esta forma con números como el 1, el 2, el 3, ¿vale? Son muy fáciles de reconocer. Vamos a partir de un ejemplo en el que se considera un estudio que se ha realizado a 20 personas para saber el número de mascotas que tiene cada una de estas personas y obtenemos estos datos. Yo ya he dejado la tabla planteada poniendo el número posible de mascotas. Como aquí los datos llegan hasta el número 4 y empiezan en 0, pues he puesto de 0 a 4. Si hubiera alguna persona que hubiese respondido que tiene 5 mascotas, pues tendremos que tener una fila más. Bueno, empecemos a contabilizar nuestros datos. Vamos a empezar por el 0. ¿Cuántas personas hay que tengan 0 mascotas? Pues subrayando tenemos que 3 personas tienen 0 mascotas. Lo que estamos viendo es cuántas veces se repiten los datos. Veamos cuántas veces se repite el dato tener una mascota. Vamos señalando todos los unos y yo he contado que hay 2 personas que tienen una mascota. Lo bueno de que utilicéis, por ejemplo, colores para ir señalando es que si después nos equivocamos en algún momento porque nos hayamos saltado un número, que es normal y no pasa nada, pues lo vamos a encontrar muy rápido. Fijándonos podemos ver que hay 5 personas que tienen 2 mascotas, otras 5 que tienen 3 mascotas y por último 4 personas que tienen 4 mascotas. Si sumamos las repeticiones nos tiene que dar 20 porque el estudio se había hecho a 20 personas. Comprobémoslo. 3 más 2 son 5, más 5, 10, 15, 19. Ups, parece que ha ocurrido algo, ¿verdad? Pero lo único que ha ocurrido es que aquí hay 19 datos, entonces esto no puede sumar 20 y esto no sería correcto. Lo que ha pasado es que a mí se me ha olvidado colocar que era el 3. Entonces, el número de personas que tienen 3 mascotas sería 1 más. Y como lo tenemos señalado en marrón, ¿veis que es muy rápido encontrar el fallo? Pues de 5 personas que tenían 3 mascotas se ha convertido en 6. Perfecto, y ahora sí que si sumamos nos da 5 más 5, 10, 16 y 20. Nos da 20. Pues bien, empecemos a llamar cada cosa por su nombre. Este 20 se suele denotar con la letra N y se corresponde con el tamaño de la muestra, es decir, el número de personas a las que se le ha realizado el experimento, que en este caso, como bien sabemos y nos indicaba el enunciado, son 20 personas. Y esta columna que acabamos de calcular es la columna de las frecuencias absolutas, que se denota por F sub i. Además, la columna de los datos del número de mascotas se denota por X sub i. Lo tenemos que poner, no hace falta que quitemos los datos a que se corresponden porque si nos ayudan para no perdernos pues lo dejamos escrito, pero sí que vamos a nombrar cada columna con su nombre, que en este caso esta es la de los X sub i. Bueno, yo ya he dejado mi tabla preparada para que completemos el resto de frecuencias. Asociada a las frecuencias absolutas tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Recordad que simplemente era sumar las frecuencias absolutas poco a poco. Aquí tenemos 3, 3 más 2 son 5, que más 5 son 10, más 6, 16 y más 4, 20. Y este cuadrito siempre tiene que coincidir con la n. Si no coinciden, significa que nos hemos equivocado en uno de los dos, o en los dos, claro. Bueno, pues acabamos de hacer las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora nos tocaría las frecuencias relativas, que recordad que se hacen dividiendo este número entre este y lo ponemos aquí. En este caso sería 3 entre 20, que es igual a 0,15. Para x1 sería 2 entre 20, que es igual a 0,15. Para el siguiente x sub i, que sería el 1, sería 2 entre 20, que es 0,1. Después sería 5 entre 20, igual a 0,25. Ahora 6 entre 20, que es 0,3. Y por último 4 entre 20, que es igual
a 0,2. Si sumamos todo esto, tiene que dar 1. Veamos, 0,15 más 1 es 0,25, más 0,25 es 0,5, que más 0,3 más 0,2 efectivamente es igual a 1. Genial. Ahora nos toca hacer las frecuencias relativas a acumuladas, que igual que antes dependen de la frecuencia relativa y lo que hacemos es ir sumando. Esto sería 0,15, le sumamos esto y obtenemos 0,25, aquí obtenemos 0,5, más 0,3 es 0,8 y más 0,2 es igual a 1. Y recordad que esta cajita, esta celda, tiene que coincidir con esta. Y si no coinciden, es que nos hemos equivocado. Así que comprobamos siempre que coincidan. Y ya solo nos quedan por rellenar dos columnas de la tabla, los porcentajes y los porcentajes acumulados. Los porcentajes, recordad que dependían de las frecuencias relativas y bastaba con multiplicar por 100. Entonces, 0,15% es un 15%, 0,1% es un 10%, 0,25% es un 25%, 0,3% un 30%. Recordad, no os equivoquéis que 0,3 es lo mismo que 0,30, que para que fuese un 3% tiene que ser 0,03. Y 0,2 es un 20%. Y si sumamos todo esto, 15 más 10 son 25, más 25, 50 y más esto da 100. ¿Qué es lo que tiene que dar? El final de los porcentajes tiene que sumar el 100%. Y los porcentajes acumulados de nuevo se hacen igual, sumando celda a celda. A esta se le suma esta, daría un 25, le sumamos otro 25, da un 50, le sumamos otro 30 y da un 80%, y al sumarle esto último da el 100%. Y ya estaréis pensando que, como ha pasado antes, pues esta cajita, esta celda, tiene que coincidir con esta. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, que nos hemos equivocado y hay que repasar. Algunas también estaréis pensando que esta columna se relaciona mucho con esta. Y claro, porque es igual que esta viene de esta, pues esta columna, los porcentajes acumulados se pueden relacionar con las frecuencias relativas acumuladas, simplemente multiplicando por 100. Pues ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Vamos a aprender a leer un poquito esta tabla de frecuencias. Imaginaros que yo os hago una pregunta y os digo, a ver, ¿cuántas personas tienen 2 mascotas en casa? Pues os vendríais aquí muy directamente y me diríais, 5 personas tienen 2 mascotas en casa. Perfecto. Y si yo os pregunto, ¿cuántas personas tienen menos de 3 mascotas? Menos de 3 es o 0, o 1, o 2. Esto de aquí. Pues hay 3 personas que tienen 0, 2 que tienen 1 y 5 que tienen 2. Esos son 10 personas en total. Pero para eso está la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Porque yo digo, a ver, menos de 3, ¿qué es? 2. Miro aquí y me salen las 10 del tirón. Y no tengo que ponerme a sumar porque ya me he encargado de hacer ese trabajo de sumar. Y si os pregunto, ¿cuántas personas tienen una mascota o menos? Pues entonces tendríamos aquí y son 5, porque en el momento que me preguntan o menos, quiere decir que todos los datos anteriores también los tenemos en cuenta. Por eso nos vamos a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Sin embargo, si me preguntan cuántas personas tienen 3 mascotas, 3, solamente 3, pues serían 6. Y estoy trabajando en la columna de las frecuencias absolutas. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que es importante que sepamos para qué sirve cada una de las columnas. Ahora es el turno de ver algún gráfico estadístico, pero para que el vídeo no se haga muy largo, voy a cortar y os lo haré en otro vídeo partiendo de este mismo ejemplo. Hasta luego.